En la vida de todo hombre llega un momento en que debe elegir entre lo fácil y lo correcto. La mayoría de los hombres nunca se enfrentan a esa elección con consecuencias reales. La mayoría de los hombres nunca tendrán que decidir entre su libertad y su conciencia, entre la supervivencia y su alma. Pero en el verano de 1945, un piloto alemán de 23 años se encontraba precisamente en esa encrucijada, y eligió mal, según los hombres que tenían las llaves de su celda. Fue el piloto de caza más letal de la historia de la aviación. No en una sola guerra, no en un solo escenario, en toda la historia documentada. Su nombre figura en archivos militares de 3 continentes. Su rostro aparecía en carteles de propaganda. Los niños conocían su nombre. Los generales temían su nombre. Sin embargo, cuando terminó la guerra, se entregó voluntariamente a cautiverio soviético, porque se negaba a abandonar a los hombres bajo su mando. Lo que siguió no fue justicia. Ni siquiera fue la cruda lógica de la venganza. Lo que siguió fueron 10 años en los que uno de los pilotos de combate más condecorados y comedidos de la Segunda Guerra Mundial estuvo encarcelado, torturado psicológicamente y se le ofreció repetidamente la libertad a cambio de un solo acto de traición: actuar contra el país a que ya se había rendido. Se negó, siempre, durante 10 años. Esta no es solo la historia de mayoras de la aviación. Es la historia de lo que sucede cuando un hombre con un código moral inquebrantable es arrojado a un sistema diseñado específicamente para quebrantarlo. Esta es la historia de Erich Harman, el piloto que jamás bombardeó civiles, jamás ametralló a indefensos, jamás abandonó a un compañero herido, y que, aún así, fue castigado por ello. Para entender por qué Erich Harman es importante, primero hay que entender el mundo a que llegó. No el mundo romántico de cascos de cuero y pañuelos de seda, sino el mundo real. El Frente Oriental, uno de los escenarios de matanza más brutales, mecanizados y catastróficos de la historia de la humanidad. Para 1942, la invasión alemana de la Unión Soviética, la Operación Barbarroja, ya había destrozado toda concepción previa de la guerra moderna. Las cifras eran asombrosas. Tan solo en los primeros 6 meses, la Wehrmacht avanzó más de 1000 millas en territorio soviético. El Ejército Rojo perdió más de 4 millones de hombres entre muertos, heridos y prisioneros. Grupos de ejércitos enteros desaparecieron. Ciudades enteras ardieron durante semanas. La magnitud de la destrucción fue tan inmensa que los historiadores occidentales aún tienen dificultades para describirla adecuadamente. La guerra aérea que se libraba sobre esta carnicería fue igualmente apocalíptica. La Luftwaffe había entrado en la guerra con algunos de los pilotos más experimentados del mundo, hombres que habían perfeccionado sus habilidades en la Guerra Civil Española y sobre Polonia, Francia y Gran Bretaña. La aviación soviética, en cambio, había sido diezmada por las purgas de Stalin a finales de la década de 1930, que eliminaron a muchos de los oficiales más experimentados de la Fuerza Aérea Roja y dejaron sus programas de entrenamiento de pilotos en un estado de caos. En los primeros meses de la Operación Barbarroja, los pilotos alemanes derribaban aviones soviéticos en proporciones que hoy parecen casi imposibles. Proporciones de 10-1, 15-1, a veces incluso mayores en un solo enfrentamiento. Pero los soviéticos aprendieron. Siempre aprendían. Y para 1942, con la llegada de suministros estadounidenses de programa de préstamo y arriendo y la producción de nuevos aviones en fábricas que habían sido reubicadas al este de los Montes Urales para protegerlas de las bombas alemanas, la Fuerza Aérea Roja comenzaba a reconstituirse y convertirse en una fuerza formidable. En este contexto, a finales del verano de 1942, llegó un piloto de 19 años recién salido de la escuela de vuelo. Era delgado. Tenía un rostro juvenil que le granjearía el apodo de Bubi, palabra alemana que significa chico. Casi de inmediato, jamás había disparado contra un avión enemigo real. Su nombre era Erich Alfred Hartmann, y casi nada en su apariencia sugería que estaba a punto de cambiar la historia de la aviación para siempre. Erich Hartmann nació el 19 de abril de 1922 en Weissach, un pequeño pueblo de la región de Württemberg, en el suroeste de Alemania. Su padre era médico. Su madre, Elizabeth, era una mujer de carácter excepcional, piloto titulada en una época en la que las mujeres aviadoras eran extraordinariamente escasas. Dirigía un club de vuelo. Le enseñó a volar a su hijo cuando tenía 14 años. No en un simulator. No en teoría. Voló de verdad. Voló solo y comprendió el lenguaje del viento, del motor y de la altitud antes de tener edad para conducir. No se trata de un detalle menor. Es de vital importancia.
Mientras que la mayoría de los jóvenes pilotos de la Luftwaffe llegaban a los escuadrones operativos con apenas 200 horas de vuelo acumuladas, Harman lo hacía con una intuición que había desarrollado durante 5 años. Podía sentir un avión como un músico siente un instrumento, no solo pilotarlo, sino comunicarse con él. Pero había algo más en Harman que lo distinguió desde el principio, algo que nada tenía que ver con volar y todo con su carácter. Tenía una prometida. Se llamaba Ursula Betz y él la llamaba Ush. Se habían conocido de jóvenes, prácticamente niños, y su relación no era una conveniencia de tiempos de guerra ni un romance desesperado nacido de la cercanía de la muerte. Era un amor genuino, de esos que en 1942 todavía inspiraban cartas, que aún creían que podían sobrevivir a cualquier cosa, que aún consideraban digno de proteger incluso a costa de la ambición personal. Harman llevaba una fotografía de Ush a todas partes, en cada cabina, en cada litera, en cada combate. Para él, ella no era una abstracción, ni un símbolo. Ella era la razón específica por la que quería volver a casa. No la gloria, no las medallas. Ella. Esto es importante porque, a comprender por qué luchó Harman, se entiende por qué luchó como lo hizo. No buscaba convertirse en una leyenda. Buscaba sobrevivir el tiempo suficiente para casarse con la mujer de la fotografía. Y su plan para sobrevivir consistía en ser más inteligente que todos los demás en el cielo. Sus primeras misiones de combate, según admitió él mismo más tarde, estuvieron a punto de ser fatales. Era impulsivo. Se lanzaba a enfrentamientos que no comprendía, perdía la noción de la situación y, al menos en una ocasión, su compañero tuvo que escoltarlo de regreso a casa porque se había desorientado tanto durante un combate aéreo que realmente no sabía dónde estaba. Su mentor asignado, un piloto veterano llamado Edmund Paul Rosman, reconoció en Harman algo que merecía la pena desarrollar y dedicó semanas a enseñarle la lección más importante del combate aéreo: la paciencia. Ni agresividad, ni velocidad, ni siquiera puntería. Paciencia. Rosman enseñó a Harman a observar todo el cielo antes de lanzar un ataque, a estudiar la formación enemiga desde la distancia, identificar la posición más débil, planificar el ataque por completo antes de iniciarlo. Luego, acercarse tanto antes de disparar que fallar se volviera prácticamente imposible. Mientras que la mayoría de los pilotos abrían fuego a 300 o 400 metros, una distancia en la que un avión en movimiento sigue siendo un blanco difícil, Harman comenzó a acercarse a 50 metros, 25 metros, a veces tan cerca que, al disparar, fragmentos del avión enemigo impactaban en el suyo. No actuaba con imprudencia. Se basaba en cálculos. A 50 metros, incluso una breve ráfaga de cañón era letal. Cambiaba el peligro de la proximidad por la certeza de una baja. Desarrolló una filosofía personal que más tarde describió con una sencillez casi mecánica: ver, decidir, atacar, retirarse. 4 pasos. Ver al enemigo antes de que te vea. Decidir un plan de ataque. Atacar con total determinación. Retirarse antes de que el enemigo pueda reaccionar. Toda la secuencia, desde el inicio hasta la retirada, estaba diseñada para durar segundos. Este enfoque tuvo otra consecuencia que más tarde definiría su reputación. Dado que Harman siempre atacaba desde emboscadas, siempre apuntaba a aeronaves específicas en lugar de disparar indiscriminadamente contra formaciones, y siempre se retiraba inmediatamente después de derribar un avión. Casi nunca se veía envuelto en combates prolongados sobre zonas pobladas. No era un piloto que sobrevolara una ciudad o pueblo en círculos durante minutos. Atacaba, desaparecía. El potencial de daños colaterales de su estilo de combate era, casi por diseño, prácticamente nulo. Comenzó a anotar victorias de forma constante a principios de 1943. 5 derribos, luego 10, luego 20. La cifra aumentó de tal manera que llamó la atención de sus superiores e hizo que sus compañeros pilotos reconsideraran discretamente la imagen de aquel joven tranquilo con rostro aniñado. Para el verano de 1943 ya contaba con 50 derribos. A finales de año, superaba los 150. Para la primavera de 1944, superaba los 200, una cifra tan elevada que resultaba difícil de aceptar para la aviación. Según se cuenta, Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe, se negó a creer las cifras y ordenó una auditoría. La auditoría las confirmó. Cada derribo había sido presenciado, fotografiado cuando era posible y verificado mediante el riguroso sistema de confirmación de la Luftwaffe, que requería la corroboración de los compañeros de ala o de los observadores en tierra.
El 25 de agosto de 1944, Erich Harman logró su victoria aérea número 350. Tenía 22 años. La cifra de 352, su total final confirmado, sigue siendo inigualable en la historia de la aviación. Ni siquiera se ha acercado, ni se ha aproximado. Simplemente inigualable. Su competidor más cercano, su compañero piloto de la Luftwaffe, Gerhard Varkorn, logró 301 derribos confirmados y sobrevivió a la guerra. El as aliado con mayor número de victorias de todo el conflicto, Iván Kosedov de la Unión Soviética, consiguió 64 derribos confirmados, un logro extraordinario que le valió el estatus de héroe en la URSS. El total de Harman fue casi 6 veces mayor. Y a lo largo de todo ello, a través de 352 victorias aéreas, a través de más de 1.400 misiones de combate, a lo largo de todo el catastrófico arco del Frente Oriental, Erich Harman nunca atacó deliberadamente a un civil. Esto requiere cierto contexto, porque el Frente Oriental no fue una guerra limpia. No fue una guerra con líneas de frente definidas ni con una distinción precisa entre objetivos militares y civiles. Fue una guerra de aniquilación, por ambas partes. Las fuerzas alemanas cometieron atrocidades documentadas en todo el territorio soviético ocupado. Las fuerzas soviéticas respondieron con violencia, a veces indiscriminada y a veces deliberada. La idea de que un piloto mantuviera las manos limpias en ese entorno no era automática. Requería una decisión consciente. Harman tomó esa decisión de forma consciente y reiterada. Su estilo táctico le ayudó. El método de emboscada y retirada minimizaba su presencia sobre zonas pobladas. Sin embargo, existen casos documentados en los que Harman recibió órdenes u oportunidades que rechazó, en los que se le describieron objetivos que incluían claramente infraestructura civil o no combatientes, y en los que realizó la misión pero encontró razones, técnicas, tácticas, a veces inventadas, para no atacar. Sus compañeros de ala lo sabían. Sus compañeros de escuadrón lo sabían. Sus oficiales al mando, que no siempre estaban contentos con ello, también lo sabían. Harman tenía una línea divisoria, y no era una línea ambigua. Combatiría a los pilotos, destruiría aviones, atacaría objetivos militares con todo lo que tuviera, pero no mataría a personas indefensas, ni a tropas terrestres en retirada, ni a civiles, ni a personas desarmadas. Esta postura no siempre fue popular. El Frente Oriental recompensaba la crueldad. Los hombres que ascendían más rápido, que eran condecorados y aclamados, solían ser aquellos que habían aprendido a ampliar su concepto de objetivo legítimo. Harman se negó a ampliarlo, y era tan bueno, tan excepcional, tan irreemplazable en términos de su valor en combate, que sus superiores no podían permitirse el lujo de simplemente despedirlo. Fue derribado 14 veces durante la guerra. En las 14 ocasiones, su avión sufrió daños tan graves que no pudo continuar volando y se vio obligado a aterrizar, realizar un aterrizaje forzoso o eyectarse. En todas las ocasiones, sobrevivió. Varios de esos incidentes implicaron estar brevemente en manos de las fuerzas terrestres soviéticas, de las que logró escapar. Su capacidad de supervivencia era tan legendaria como su historial de combate. Recibió la Cruz de Caballero con hojas de roble, espadas y diamantes, la máxima condecoración militar de Alemania, convirtiéndose en uno de los 27 únicos hombres en recibir la condecoración completa durante toda la guerra. Adolf Hitler se le entregó personalmente, un encuentro que Harman describió más tarde con una notable falta de reverencia. Posó para las fotografías, aceptó la medalla y volvió a volar. A principios de 1945, mientras el Tercer Reich se desmoronaba a su alrededor, Harman lideraba un escuadrón, el JG-52, Jagdgeschwader 52, la unidad de cazas más exitosa de la historia de la aviación, la que logró colectivamente más victorias aéreas que cualquier otra formación en cualquier fuerza aérea en cualquier guerra. Tenía 22 años y era responsable de cientos de hombres. Y entonces terminó la guerra. Alemania se rindió el 8 de mayo de 1945. Para los hombres del JG-52, desplegados en Checoslovaquia mientras los últimos días del Reich se sumían en el caos, la cuestión no era si rendirse o no. Esa pregunta ya había sido respondida. La cuestión era quién. Harman sabía lo que significaba el cautiverio soviético. Había luchado en el Frente Oriental durante casi 3 años. Había visto lo que le sucedía a los prisioneros alemanes que caían en manos soviéticas. Los relatos no eran rumores. No eran propaganda.
Eran testimonios de primera mano de hombres que habían presenciado, sufrido el trato a los prisioneros soviéticos, y la imagen que pintaban era brutal. Los campos de prisioneros de guerra soviéticos no se regían de manera efectiva por la Convención de Ginebra. Los prisioneros alemanes murieron en cautiverio soviético en cantidades enormes. Las estimaciones varían entre 350.000 y más de 1 millón a lo largo de la guerra. El plan de Harman era rendirse a los estadounidenses. Las líneas estadounidenses no estaban lejos. Si movía a sus hombres hacia el oeste con la suficiente rapidez, podrían llegar a territorio estadounidense antes de que las fuerzas soviéticas se acercaran. Conocía a los estadounidenses. Había hablado con oficiales estadounidenses capturados en varios frentes que lo habían tratado con respeto profesional. Creía que el cautiverio estadounidense era soportable, a diferencia del cautiverio soviético. Estaba en pleno proceso de ejecutar este plan cuando la orden cambió. Los acuerdos políticos que se estaban negociando entre las potencias aliadas, los mismos que, a la larga, darían lugar a la compleja geografía de la Guerra Fría, incluían disposiciones sobre los prisioneros alemanes en diversas zonas. Los comandantes estadounidenses en la zona informaron a Harman de que sus hombres, toda su unidad, serían entregados a los soviéticos. No por nada que hubieran hecho, sino por el lugar donde se encontraban y por acuerdos políticos alcanzados por hombres muy lejos de Checoslovaquia. Harman se enfrentaba a una disyuntiva. Podía rendirse solo a los estadounidenses, una rendición individual, algo que su rango y fama tal vez le hubieran permitido. Podía ser procesado como prisionero de alto valor y retenido aparte de los traslados masivos. Podía haber corrido una suerte diferente. Se negó a abandonar a sus hombres. Sus pilotos, jóvenes, algunos adolescentes, algunos provenientes de familias ajenas a las decisiones del régimen nazi. Todos soldados que habían obedecido sus órdenes y confiado en su liderazgo, iban a ser capturados por los soviéticos. Harman decidió que, si ellos iban, él iría con ellos. Era su comandante. Eran su responsabilidad. No usaría su fama como vía de escape mientras ellos se enfrentaban a lo que se avecinaba. Cayó prisionero de los soviéticos el 14 de mayo de 1945. Tenía 23 años. No volvería a ver la libertad hasta 10 años, 7 meses y 12 días después. Los primeros años del encarcelamiento soviético de Harman fueron un intento sistemático de doblegarlo únicamente mediante condiciones físicas extremas. El campo de Gerjasovets, en la región de Vologda, al norte de Rusia, era un lugar diseñado por la crueldad institucional acumulada, más que por un acto de violencia aislado. El frío era constante. La comida era insuficiente. La ingesta calórica estaba deliberadamente calibrada para mantener a los prisioneros funcionales pero debilitados, siempre ligeramente por debajo del umbral que el cuerpo necesitaba para mantenerse. Las jornadas de trabajo eran largas. Los barracones carecían de calefacción y las temperaturas alcanzaban los 20 grados bajo cero. En esas condiciones, los hombres morían, no de forma dramática, en silencio, por enfermedades que un cuerpo sano habría superado, por heridas que una nutrición adecuada habría curado. Harman presenció cómo le sucedía a los hombres a su alrededor y tomó una decisión que definiría todo su cautiverio. No cooperaría, de ninguna manera, por ningún motivo, ni por mejor comida, ni por una litera más cálida, ni por las vagas promesas que los administradores del campo soviético siempre hacían sobre mejores condiciones a cambio de pequeñas colaboraciones. Comprendió, con la misma claridad táctica que lo había hecho letal en el aire, que todo el sistema de gestión de prisioneros se basaba en concesiones graduales. Se daba un poco para recibir un poco. Así, uno ya tenía el hábito de dar. Luego, las exigencias aumentaban. Entonces, se colaboraba con quienes lo habían encarcelado, y la única pregunta que quedaba era hasta qué punto. Harman rechazó la primera pequeña petición, y todas las peticiones posteriores. Campo de mente. Sin negociación. Esto no fue fácil. No fue heroico en el sentido cinematográfico, no hubo un momento dramático de negativa, ni un gran discurso, ni testigos que escribieran lo que dijo. Fue la decisión diaria, agotadora y repetitiva de decir no, rechazar la ración extra, rechazar la reunión privada con el oficial político del campo, rechazar la sugerencia de que tal vez, dada su fama, dado su historial, dada la naturaleza extraordinaria de su caso, podría haber adaptaciones disponibles si tan solo considerara. No, el enfoque soviético cambió con el paso de los años. Cuando la privación física no logró la cooperación, intentaron algo más sofisticado. Le dijeron a Harman que estaba siendo acusado de crímenes de guerra.
Específicamente, alegaron que sus operaciones aéreas habían causado la muerte de civiles. Tenían declaraciones juradas. Tenían testigos. Tenían documentación. La documentación fue falsificada. Esto no es objeto de controversia histórica. La posterior investigación del caso de Harman por parte de las autoridades de Alemania Occidental y la posterior apertura de algunos archivos soviéticos confirmaron que el caso de crímenes de guerra contra Harman fue completamente inventado. Los testigos fueron instruidos. Las declaraciones juradas fueron preparadas por la inteligencia soviética. Los cargos fueron un mecanismo, no un veredicto, una forma de transformar a un prisionero incómodo en uno legitimado. Pero en 1946, en un tribunal soviético de Moscú, nada de eso pudo probarse. Harman fue declarado culpable de crímenes de guerra y condenado a 25 años de trabajos forzados. Tenía 24 años. Lo que siguió fue una década que puso a prueba cada aspecto de la personalidad de Erich Harman. Fue trasladado de un campo a otro, Gerha a su vez, luego Novocherkassk en la región del Don, y después a otros, siguiendo patrones que parecían diseñados para impedirle establecerse demasiado en un solo lugar, construir redes de apoyo y echar raíces en cualquier comunidad de prisioneros donde pudiera encontrar fortaleza. Hizo huelgas de hambre, varias veces, días enteros sin comer, en protesta por condiciones o injusticias específicas dentro del sistema de campos de concentración. No era un acto trivial en un campo donde la nutrición básica ya era insuficiente. Una huelga de hambre en esas condiciones representaba un riesgo real de muerte. Él lo sabía. Aún así, lo hizo, porque la alternativa era la resignación, y la resignación era el principio del fin de la identidad que intentaba preservar. Lo sometieron a aislamiento repetidamente, a veces durante semanas, a veces durante más tiempo. Una celda, un cubo, paredes, la privación del contacto humano, que los psicólogos militares reconocen como una de las herramientas más poderosas para quebrar la identidad individual. La mayoría de los hombres que experimentan un aislamiento prolongado comienzan a transformarse en torno a cualquier contacto que se les ofrezca, incluso cuando ese contacto es el interrogador que llega con promesas y condiciones. Harman se reinventó a sí mismo en torno a la fotografía de Usch, en torno a las cartas, que llegaban de forma irregular y a veces eran retenidas como castigo, a veces entregadas como recompensa y a veces simplemente se perdían en el caos postal del sistema soviético de posguerra. En torno al recuerdo de lo que había sido y la intención de lo que pretendía seguir siendo. Le escribía a Usch constantemente, siempre que tenía material para escribir. Cuando no lo tenía, componía las cartas mentalmente y las escribía cuando conseguía papel. La correspondencia era su salvavidas, no metafóricamente, sino en la práctica. Era el hilo que lo conectaba con el mundo al otro lado de los campos. Ursula Page Sparrow. Esto también merece reconocimiento, porque esperar no es un acto pasivo. Esperar a un hombre condenado a 25 años, cuyo caso estaba sepultado en la burocracia soviética, cuyo regreso no tenía fecha garantizada y cuyo gobierno ya no existía, fue un acto de extraordinario compromiso. Ella esperó. Abogó por su caso por todos los medios a su alcance. Rechazó el consejo tranquilizador de seguir adelante que seguramente recibió de personas bien intencionadas durante los primeros años. En 1950, mientras aún se encontraban en cautiverio soviético, Harman y Ursula contrajeron matrimonio oficialmente. La ceremonia se celebró por poderes. Él estaba en un campo de concentración en Rusia, ella en Alemania Occidental, y un mecanismo legal permitió formalizar el matrimonio a distancia. Fue quizás la boda más inusual de la posguerra, y fue completamente auténtica. El intento más serio de los soviéticos por convencer a Harman se produjo a mediados de su cautiverio. Para entonces, la Guerra Fría se había consolidado por completo. La OTAN se había establecido. La República Federal de Alemania Occidental se estaba rearmando y pronto se uniría a la alianza. La Unión Soviética estaba sumamente interesada en infiltrarse en las estructuras militares y políticas de Alemania Occidental y contaba con una de las figuras militares más famosas que el nuevo Estado alemán podría emplear. La oferta fue directa. Nada pseudo. Le dijeron a Harman sin rodeos, puedes volver a casa, puedes ser libre, puedes regresar a Ursula. Lo único que tienes que hacer es aceptar trabajar para nosotros una vez que estés de vuelta en Alemania Occidental. Informa sobre lo que veas. Cuéntanos sobre los aviones del nuevo ejército de Alemania Occidental, sus programas de entrenamiento, su personal. Nada dramático. Nada que te ponga en un riesgo evidente. Simplemente comparte lo que observes. La respuesta de Harman,
Tal como consta en entrevistas posteriores y en los relatos de sus compañeros de prisión que conocían los detalles de la oferta, fue inmediata y aparentemente inequívoca. Dijo que no, y luego dijo algo que revela una cualidad particular de su carácter. Afirmó que no había pasado 10 años negándose a comprometerse solo para hacerlo en el último capítulo de la historia. No iba a volver a casa como agente soviético. Volvería a casa siendo el mismo, o no volvería a casa en absoluto. Los soviéticos redujeron su condena, que ya había sido modificada varias veces en medio de la confusión de diversos cálculos políticos. Lo intentaron de nuevo con versiones modificadas de la oferta original. En cada ocasión, la respuesta fue negativa. Lo más destacable de esta secuencia no es simplemente el coraje que requirió, aunque requirió un coraje enorme. Lo destacable es la constancia. Una década de negativa sistemática, en condiciones diseñadas específicamente para socavar la constancia, contra un sistema que tenía paciencia infinita, recursos inmensos y la simple pero terrible ventaja de disponer de todo el tiempo del mundo. La mayoría de las personas se quiebran. Esto no es un juicio moral, sino una realidad psicológica documentada. El cautiverio prolongado, la privación sistemática y la presión psicológica dirigida acaban por quebrar a la mayoría. La literatura académica sobre el comportamiento de los prisioneros es inequívoca al respecto. Los soviéticos conocían esta literatura y eran expertos en su aplicación. Harman no se rindió. No existe una única explicación dramática para ello. No se trataba simplemente de que fuera más fuerte que los demás hombres. Él mismo habría rechazado esa descripción. Según sus propios relatos posteriores, se trataba de algo más cercano a una identidad bien definida. Sabía quién era. Sabía lo que estaba dispuesto a hacer y lo que no. Y la claridad de ese conocimiento era, paradójicamente, una especie de protección. Los soviéticos intentaban moldear un yo que ya había definido su propia identidad. En 1955, la geometría política de la Europa de posguerra había cambiado lo suficiente como para que la cuestión de los prisioneros de guerra comenzara a tener repercusión. La República Federal de Alemania, recién independizada y cada vez más importante para la estrategia occidental de la Guerra Fría, presionaba por la vía diplomática para lograr la liberación de los prisioneros alemanes que aún permanecían en la Unión Soviética. El canciller Konrad Adenauer viajó personalmente a Moscú, una visita de extraordinaria trascendencia diplomática, y negoció la liberación de los prisioneros de guerra alemanes restantes, los últimos rezagados de un cautiverio que había comenzado una década antes. Los soviéticos, interpretando correctamente el momento político, estuvieron de acuerdo. Los prisioneros iban a volver a casa. El 15 de octubre de 1955, Erich Harman regresó a Alemania Occidental. Tenía 33 años. Había pasado más de un tercio de su vida en cautiverio soviético. Había entrado como el piloto de caza más condecorado de la historia de la aviación. Salió como un hombre delgado y curtido por la vida que había pasado una década diciendo que no. El reencuentro con Úrsula fue privado. Ninguna de las dos habló mucho de ello en público, lo cual quizás sea el testimonio más elocuente. Hay cosas demasiado importantes para contarlas en público. De lo que Harman sí habló, finalmente, con cautela, ante entrevistadores e historiadores electos, fue de las enseñanzas que le había dejado la experiencia. Habló de los campos sin autocompasión. Habló del sistema soviético con una claridad analítica que lo distinguía de otros excombatientes que regresaban con amargura o ideología. Dijo, en más de una ocasión, que los años en los campos habían reafirmado, en lugar de cambiar, sus convicciones más profundas, que la determinación de seguir siendo quien era había sido la única arma a su alcance, y que le había funcionado. Le preguntaron repetidamente si lamentaba haberse entregado a cautiverio soviético, si deseaba haberse rendido solo a los estadounidenses y si, en retrospectiva, la década perdida le parecía un error. Dijo que no. Había elegido quedarse con sus hombres. Le había costado 10 años. Volvería a tomar la misma decisión. La Bundesluftwaffe de Alemania Occidental, la nueva Fuerza Aérea de la República Federal, quería a Harman. Claro que sí. Era el mejor piloto de caza de la historia. Tenía 53 años. Sin duda, conservaba una mente lúcida, y estaban creando una fuerza aérea desde cero y necesitaban oficiales experimentados. Harman se unió al equipo. Pasó por un entrenamiento de conversión. Se capacitó en aviones a reacción modernos, inicialmente el F-86 Abre, y más tarde asesoró sobre la adquisición de plataformas más avanzadas, y aplicó la misma inteligencia analítica al combate con aviones a reacción que había aplicado los aviones de hélice una década antes.
No se sentía del todo cómodo en la nueva Bundesluftwaffe. La política del nuevo Estado alemán creaba situaciones incómodas para hombres de su generación y procedencia. Era a la vez venerado como una leyenda militar y visto con cierta desconfianza por una institución que intentaba distanciarse de la guerra que lo había forjado. Tenía opiniones sobre la adquisición de aeronaves, en concreto, sobre la adopción del F-104 Starfighter, que consideraba peligrosamente inadecuado para las condiciones alemanas y los estándares de entrenamiento de pilotos, que no eran bien recibidas en las conversaciones burocráticas pertinentes. Tenía razón sobre el Starfighter. El F-104 en servicio alemán se convirtió en una de las decisiones de adopción de aeronaves más catastróficas en la historia de la OTAN. Entre 1961 y 1989, la Luftwaffe alemana perdió 292 F-104 en accidentes, más de un tercio de la flota total. Más de 100 pilotos perdieron la vida. El avión se ganó los apodos de fabricante de viudas y ataúd volador en la cultura militar alemana. Harman había advertido precisamente de este resultado antes de la adopción del avión, basándose en su evaluación de las características de la aeronave en relación con los estándares de entrenamiento de los pilotos alemanes disponibles. Su opinión fue desestimada. No le sorprendió cuando comenzaron los accidentes. Se retiró de la Bundesluftwaffe en 1970 con el rango de general de brigada. Tenía 48 años, seguía siendo lúcido, preciso en su pensamiento y profundamente cansado de la política institucional. Pasó el resto de su vida en relativa tranquilidad, algo que se ajusta a hombres de su tipo. Concedió entrevistas. Participó en proyectos de documentación histórica. Fue consultado por historiadores de la aviación que trabajaban en los relatos definitivos de la guerra aérea en el Frente Oriental. Dio charlas en academias militares, no para glorificar la guerra. Era muy cuidadoso con esta distinción, un cuidado que quienes le entrevistaron percibieron como genuino y no fingido, sino para transmitir el conocimiento técnico y táctico que había acumulado. Siempre mantuvo, pública y abiertamente, su postura sobre su trayectoria militar. Había combatido contra pilotos. No había bombardeado a civiles. No había participado en las atrocidades cometidas durante la guerra en el Frente Oriental. Cuando se le preguntaba directamente sobre los crímenes de guerra alemanes, y los entrevistadores no siempre eran amables, distinguía entre lo que él había hecho y lo que otros habían hecho con una precisión que reflejaba tanto una autoevaluación honesta como el reconocimiento sincero de que otros habían cometido actos terribles. No defendió al régimen nazi. No idealizó la guerra. La describió como una catástrofe, producto de la locura política, y afirmó que los millones de personas que murieron en ella, de todos los bandos, con todos los uniformes, merecían una rendición de cuentas honesta, no mitos. Erich Harman falleció el 20 de septiembre de 1993 en Weilheim-Schombuch, Alemania. Tenía 71 años. Ursula había fallecido 6 meses antes que él. Fue enterrado con honores militares. El hombre que había logrado 352 victorias aéreas, sobrevivido a 14 derribos, pasado una década en cautiverio soviético y rechazado todas las ofertas de compromiso, fue sepultado en el país al que había regresado con la misma obstinada insistencia con la que había hecho todo lo demás. El legado de Erich Harman es complejo, como toda historia real. Es decir, se resiste a una historia sencilla, mientras que la historia sencilla es lo que la mayoría de la gente desea. La historia, sencilla pero concisa, en mejoras de la aviación de la historia, que jamás bombardeó a civiles, fue injustamente encarcelado por los soviéticos y mantuvo su dignidad durante una década de cautiverio. Es esencialmente cierta. No es falsa, pero se enmarca en un contexto más amplio que exige un análisis honesto. Harman voló para un régimen que cometió un genocidio documentado. La Luftwaffe, como institución, participó en operaciones que causaron la muerte de civiles, el bombardeo de Rotterdam, el Blitz, la destrucción sistemática de ciudades en todo el Frente Oriental. La moderación personal de Harman no redime a la institución a la que sirvió. Sus decisiones morales individuales se inscriben en una catástrofe moral colectiva. Él lo sabía, lo admitió. No era un hombre que buscara la redención a través de la memoria selectiva. Era un hombre que sabía exactamente lo que había hecho y lo que no había hecho, y que aceptaba la plena responsabilidad de ambos. Lo que su historia se ofrece, de forma clara, específica y con precisión documental, es una prueba de concepto. Una prueba de que la elección moral individual es posible incluso en las circunstancias más extremas. De que una persona puede volar miles de misiones de combate en la guerra aérea más brutal de la historia y mantener un código personal que distingue al combatiente del inocente.
De que una persona puede soportar una década de cautiverio diseñado para quebrantarla y salir con su identidad intacta. De que la palabra no puede ser una fortaleza, si quien la pronuncia realmente lo siente. No se trata de detalles menores. En un siglo que ha aportado más pruebas de lo que hacen los seres humanos cuando se disuelven los límites morales que quizás cualquier siglo anterior, la existencia de personas que mantuvieron esos límites, no a la perfección, no sin consecuencias, pero sí de forma genuina, es importante. Importa porque refuta el argumento de que las circunstancias hacen imposible la ética, que el Frente Oriental imposibilitó la moderación, que el cautiverio soviético hizo imposible la resistencia. La vida de Harman es la refutación empírica directa de ese argumento. Era posible. Él lo logró. La evidencia existe. La pregunta que su vida plantea a todo aquel que la conoce, de forma discreta, sin dramatismos, como suelen hacerlo los ejemplos históricos reales, es simplemente esta. Si él pudo mantenerse firme en esas condiciones, bajo esas presiones, con tanto en juego, ¿cuál es tu excusa para no mantenerte firme en las tuyas? Si la historia de Harman te conmovió, su negativa a ceder, su década de decir no, su decisión de quedarse con sus hombres cuando irse habría sido fácil, tómate un segundo y dale a me gusta. Así le indicas al algoritmo que historias como esta importan y nos ayudas a llegar a personas que aún no conocen este canal. Si quieres leer historias que vayan más allá de la versión oficial de la historia, historias reales, complejas, donde la persona es más interesante que la leyenda, suscríbete a Historia Verificada. Buscamos precisamente estas historias, siempre. Y aquí hay algo que quiero preguntarte directamente, porque tengo verdadera curiosidad. ¿Hay algún momento en tu vida en el que mantuviste una postura firme que te costó algo importante? ¿Algún momento en el que dijiste que no cuando hubiera sido más fácil decir que sí? Compártelo en los comentarios. No porque tenga que ser tan dramático como la historia de Harman, la mayoría de los momentos de verdadera integridad no son dramáticos en absoluto, sino porque esos momentos merecen ser mencionados, y porque quizás descubras que otras personas en esta comunidad reconocen exactamente lo que describes. Nuestro próximo video nos lleva a un lugar completamente diferente y totalmente inesperado. Analizamos un momento de la Guerra del Pacífico que los historiadores militares casi nunca mencionan, una decisión tomada en las últimas 72 horas antes de una batalla que lo cambió todo. El hombre que la tomó no era general, ni almirante, y ni siquiera se suponía que debía estar allí. El final no te lo esperas. Gracias por dedicar este tiempo a una historia que merecía ser contada como se debe. La comunidad que ve estos videos, aquellas personas que se interesan por la historia más allá de los momentos más destacados, que buscan la historia completa, que entienden que la verdad siempre es más interesante que el mito, son la razón de ser de este canal. Y eso no es poca cosa.